Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta emisión de su programa Políticas de Estado. Una semana harto complicada a nivel nacional y a nivel internacional. Ganó la derecha en Italia, derecha populista, ¿no? Con Salvini, con Berlusconi, y según un amigo que tengo en Brasil, pareciera que Lula lleva entre 10 y 15 puntos de ventaja. Así dicen las encuestas, parece. Vamos a ver. Brasil es muy heterogéneo, ¿no? Es un país continente y depende del estado, la simpatía más por Bolsonaro o más por Lula. Daría la impresión de que en la globalidad de Brasil todo indica que Lula se puede estar imponiendo el domingo, mañana, en primera vuelta. Está ahí 48, 49 puntos, después hay que ver las abstenciones, los votos en blanco, todo. Sí, pero pareciera también que ha habido, según mi amigo, un llamado desde el norte a los milicos brasileños para que bajen el montante de nerviosismo. Parece que sí, pero ya lo conocen a Lula. No sufrieron mucho los militares durante el gobierno de Lula, me parece. Lula se ha caracterizado por un gobierno reformista, con una gran preocupación por los sectores populares, con programas de asistencia como la bolsa de comida, que permitió sacar de la pobreza nada más ni nada menos que a 50 millones de brasileños. De tipo, sí. Entonces, sí, hay que ver qué puede hacer ahora, ¿no? Sí, claro. Pero Brasil es un país con una economía poderosa, con hoy una capacidad exportadora muy grande. Yo creo que tienen la vaca más atada que nosotros. ¿Y acá? Y el neumático, acá empezamos las tomas de colegios. Acá empezamos, me parece, con la reacción social frente a, por un lado, demandas lógicas de achicamiento del poder adquisitivo del salario, lo venimos diciendo hasta el cansancio en el programa. Han mejorado en los niveles de ocupación y se mantiene o baja muy poquito los niveles de pobreza, lo que quiere decir que el salario corre por detrás de la inflación, y eso hace que en un movimiento sindical organizado, en algún momento las bases presionan sobre los dirigentes. Y después no saco el cálculo, no soy ingenuo, no saco el cálculo político que algunos dirigentes hacen de cómo aprovechan justamente el mal humor. Yo no me olvido que el neumático está conducido hoy por un dirigente del Partido Obrero, son fuertemente opositores al gobierno, pero de este lado me parece que hay que estar con los trabajadores, más allá de la conducción que tengan. El salario es el salario, las condiciones de trabajo hay que respetarlas, y bueno, si bien es cierto que no son de los peores pagos, tampoco pueden perder frente a la inflación. Me parece que ese es un reclamo justo. No, si en la Argentina tuviéramos un ministro de Trabajo, sería bárbaro. Ese es un tema muy importante, ¿no? Sería espectacular. No, y me parece que también, a mí me sorprende cierta simpatía o diálogo siempre con el grupo empresarial y no con el grupo empresarial, con la CGT. También, claro. No sé, su amigo de Genaro dijo acá. Sí, puede ser. Su amigo, sí, sindicalista empresario. Sí, yo tomo lo que dijo de Genaro, al pie de la letra. Bueno, no me haga pelear con los otros sindicalistas amigos. Bueno, soy amigo de muchos. Ahí no creo que tenga demasiado. No. Bueno, tenemos un programa bárbaro, así que no aburramos a la gente. Muy bien. Seguimos con Los Odiadores, sí. con un periodista de primerísimo nivel. Bien. Y vamos al bloque de nuestros amigos del Puerto de la Plata. ¿Qué hay? Hoy la conmemoración de la construcción del consorcio del puerto. 1 minuto y medio que vale la pena porque se conoce poco
de este tipo de cuestiones. No es el puerto lleva 100 y pico de años, pero el consorcio que lo administra cumplió años. Bien, comenzamos con el programa y quédese porque realmente va a ser para alquilar balcones. Hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, nosotros también estamos de festejo. Me tocó estar con ustedes hace unos días para saludarlos por el aniversario, su primer aniversario como programa en Políticas de Estado. Bueno, en esta oportunidad, quienes que cumplimos 23 años como consorcio de administración en el Puerto de La Plata. Esto básicamente significa además una culminación desde mi punto de vista. Fue una etapa muy constructiva. En los últimos 23 años este puerto se fue construyendo a sí mismo, fuimos armando una gran estructura. Y bueno, ahora viene un nuevo gran desafío, que es el desarrollo, es el crecimiento, es lograr cargas, es incentivar el trabajo. Es una nueva etapa que espero que a los 25 ya podamos estar festejando grandes logros en ese sentido, con mucha más gente de la región desarrollándose a partir del trabajo en nuestro puerto. Así que bueno, muy feliz de festejar, abrazándonos entre todos los trabajadores y trabajadoras del puerto, y bueno, a seguir adelante, siempre apuntando a que nuestro servicio sea de excelencia para estar en sintonía con estas políticas de Estado que sostenemos. Bien, le dijimos al principio con Eduardo que teníamos un programa bárbaro, que teníamos a mi gusto el mejor narrador de la República Argentina y sus alrededores, amigo personal, amigo de la casa y amigo en esto que dimos este ciclo de llamar con Eduardo de los odiadores. Odiadores que empezaron con Dusdevich desde Neuquén, seguimos con Hugo Ash la semana pasada y hoy tenemos a un amigo, como dije antes, Alejandro Apo, gracias por estar. Gracias a vos. Odiadores, lúmpenes, medios. Yo, cuando vos decís así, me hace pensar enseguida en que los odiadores tienen planes. No los veo solamente pasionales, los veo medidores de las cosas que dicen, porque si vos analizás lo que hacen los medios de comunicación, respaldando todas las cosas que sean en contra del peronismo de toda la vida, podés decir, pero esto está armado, esto es una cosa hecha muy bien, porque los medios han influido mucho en la gente que ha podido captar ese odio y lo ha podido trasladar sin analizar. El otro día escuché un informe de un hombre que se supone que es un hombre de universidad, de inteligencia, de doctorado, que expresó, me quedé mirándolo en la televisión y la verdad que no podía salir de mi asombro. Digo, no puede ser, yo no debo haber escuchado bien el comienzo. El doctor Nelson Castro, al que conozco hace mucho tiempo, porque fue periodista deportivo, hacía... ¿Castro? Sí. ¿Qué andaba por los vestuarios? Vestuarios, hacía vestuarios con Gillo Arangio y después enseguida fue comentarista. En el año 74, cuando yo empecé a trabajar, hace 48 años, él empezó en Radio del Pueblo después que yo, en el grupo de Horacio Iranieta. Y las cosas que uno se entera. Y lo conozco y escucho que en un momento él dice, no vayan a pensar que la gente que acompañó la muerte de Néstor Kirchner no daba la vuelta por la esquina y volvía para dar sensación de multitud. Qué bárbaro. Sí, lo escuché. Qué bárbaro. Yo digo, sí. hay cosas que no tienen gente al lado que les digan, pero cuidate. Del ridículo es difícil volver. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo le decís a la gente, da la vuelta y ponete otra vez en la fila para
hacer creerle a todos los que están mirando que es una multitud, cuando era una multitud la que lo despedía. Digo, todo ese armado que parece una cosa salida de un odio viejo y todo, también tiene una estructura. También tiene una manera de insistir para que la gente no se pregunte algunas cosas y diga, sí, la verdad que esto fue terrible. Y me parece que padecemos eso. Y eso ha contagiado muchos climas. El mismo día que hubo el atentado contra la vicepresidenta, yo fui a Aeroparque y la señora que vendía diarios en la parte de arriba, ya casi del embarque, que fue a la noche, yo viajé el 2 para Comodoro Rivadavia, supongo, para decirlo bien, sí, para la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Cuando subo y le digo si tenía el diario, no le había quedado Crónica, creo, o el diario deportivo, y me dice, sola, sin que yo le dijera nada, vio lo que pasó, tengo una angustia, yo no dije nada. Y ella me dijo, no termina de tirar, dice, no termina de matarla. Una mujer que vos no hubieras sospechado nunca que iba a transmitir ese odio. María Pueblo. Una mujer que estaba enloquecida, decía, ¿cómo no la mató? La tuvo ahí. Digo, ¿usted sabe lo que está diciendo, señora? Entonces, nada, me parece que igual todo eso se ha trasladado a con ese trabajo de los medios de comunicación, no de periodistas, de operadores, que terminan poniendo a la gente en un lugar que la verdad que a veces no la reconozco. Me impresiona mucho, me impresiona mucho. Ahora, cuando uno se remonta un poco a la historia, ¿no? Yo no lo viví, era muy chico, pero el peronismo, antiperonismo, no estaba imbuido un poco de esta cuestión también de la cultura del odio, del resentimiento. Me parece que, digo, no para subestimar lo que está pasando ahora, sino para decir que los grupos oligárquicos, los grupos conservadores, los grupos de la derecha tienen larga experiencia en generar estos climas. Es muy antiguo el antiperonismo, desde el nacimiento, desde aquellas propuestas de unir a la clase trabajadora, para decirlo de alguna manera, a la vida normal. Y que eso es lo que no le perdonan nunca, la llegada de los tipos que no se podían acomodar en ningún lugar del país, y acá se le hacía lugar. Y bueno, los trajo Perón y todo. Eso no cambió. Los derechos de los trabajadores no cambian. El otro día, creo que ustedes lo deben haber visto en las redes, Perón cuenta que en el primer gobierno, cuando ellos ganan, lo primero que le dice al gabinete, a todos los ministros, le dice, escúchame, lo primero que tenemos que cambiar es el edicto del peón rural. Ganaban lo que equivalía a un paquete de cigarrillos diario. Ese era el estado de los trabajadores. Entonces dice, andan por la calle mendigos, sin ropa, ¿cómo van a vivir con un paquete de cigarrillos por mes? Entonces dice, en la primera medida que vamos a hacer es modificar eso. Entonces pónganle, vamos a ver, le daban 10.000 pesos por mes para hacerlo más o menos ahora, y Perón logra en ese primer decreto ponerle, está en la historia, el edicto del peón rural pone que fue a 85, 90. Entonces el tipo podía comer, podía vivir. Entonces dice, lo mandamos de entrada, yo mando, hago la asunción en el 46, subo y mando el edicto. La primera medida. Carta de mi mamá. La mamá de Perón es estanciera. Le dice, pero vos te volviste loco, le pone. ¿Cómo le vamos a pagar eso a los peones? Y Perón le contesta, y lo dice a la cámara, irónicamente, dice, mamá, o cerrá la estancia, o pagá lo que tenés que pagar para que vivan dignamente. Si no, pero dice, la primera carta que recibí fue mi mamá indignada. Genial, la anécdota es impresionante. Sí, porque eso bueno, y de ahí viene la historia del odio. O sea, el tipo que tenía
un esclavo, no un trabajador. Claro. Dice, y este me viene a poner indemnizaciones, me viene a poner vacaciones, aguinaldo. ¿Sabes cuál es la particularidad para mí, Alejandro, que me llama la atención? Es que a pesar de eso, no del 45 al 55, yo digo, del 83 a esta parte, es como que todos aceptamos implícitamente determinadas reglas de juego. Por supuesto, cada uno hace política, hace trabajo cultural, pero aceptábamos distintas reglas de juego, donde el matar no entraba en la lógica. El odio, ahora que expresa este grupo, se expresa en el intento de matar, y no a cualquiera, de matar a la principal líder, te guste, ¿no? Cada uno puede pensar como quiere, pero a la principal líder política de la Argentina. Así es. Entonces, me parece que eso rompe, o es un escalón superior, digamos, que quizás lo vivimos en alguna medida en los 70, pero... Lo peor es cuando se naturaliza. Claro. Lo peor es cuando vos integrás como natural. Yo siempre doy como ejemplo, ¿cuál era el verdadero terror que generaba la película de Polanski, El bebé de Rosmarie? Que los brujos, los malos, no estaban en las montañas de Transilvania con Drácula. Estaban en un departamento común de Nueva York, una vieja chismosa y un viejo macanudo, que eran los que empiezan a copar a Mia Farrow y la terminan haciendo tener relaciones con el diablo. Digo, porque si no uno cree que todo lo horrible está allá lejos. No, está en la esquina. Claro. Y eso es lo peor, porque uno integra el horror, y esto que usted expresaba, como cotidiano. Como decir, aceptamos que en un momento no puso la bala en la recámara. ¿Y tienes idea? Lo que hubiera sido el país a partir de la cara de Cristina estallada por una bala. ¿Dónde terminábamos? Eso, mejor no los pensemos. Claro. Ahora, usaste una palabra y la voy a tomar porque tiene que ver con algo que dijo Hugo Aye el sábado pasado. Ajá. Usaste una palabra, operadores. Son operadores. Hugo dijo el sábado pasado que el periodismo se había muerto. Sí. Hace muchos años. Y que había pasado a hacer esto, que no son más periodistas. Por lo menos lo que la gente recibe, porque antes vos tenías para opinar y para compartir las editoriales de tipos que se habían hecho en redacciones de diario, formados en la literatura. Habla de, ¿querés el periodismo deportivo? Te lo muestro. El Beco, Ardizone, Juvenal, toda la plana mayor del gráfico. Todo tipo. Claro, y después, de alguna manera, con todo respeto, porque hay pibes que son muy valiosos y que proyectan un periodismo valioso, pero en general son operadores de River, de Boca, y vos ves algunas cosas increíbles. Bueno, lo que está pasando ahora. Colocadores de jugadores y de técnicos. Sí, y ahora se está por anular el día 6 de octubre, no hay descensos, se decreta. Se hace un campeonato de 30 equipos, 2 de 15. La alegría que tienen Saba y el técnico de Aldo Civi y los jugadores, no sabés que están festejando, pero parece que es oficial. Volvé, Julio, te perdonamos. Y al lado de esto es un disparate. Por Decían suerte, que aquel era mafioso. por suerte el seleccionado está dirigido por un muchacho que yo primero combatí, que es un ejemplo de ubicación y de equilibrio. Es un hombre que el otro día le hicieron una nota diciéndole, después de las victorias con Honduras y con Jamaica, le dijeron, la final con quién sería, y le dijo, la final, pero hay 10 selecciones que están en condiciones, nosotros somos una de ellas, pero ¿quién puede anticipar en un mundial esta locura triunfalista por haberle ganado a seleccionados que están 123, 24 del mundo? Tranquilicémonos, veamos que está bien el equipo y que va a empezar a jugar el 22 y bueno, de noviembre. pero volvemos a lo mismo. Te vamos a convocar para la semana que viene. Sí. Se nos pasaron los 15 minutos volando.
Pero para que vayas pensando esto que dimos en llamar esta secuencia de los odiadores, el primero fue Aldo Duzdevich y habló de los odiadores no solo en el 55, sino odiadores a nivel mundial. Ah, sí. Muy interesante. Entonces, te la dejo picando para que la retomemos el sábado que viene. Te damos las gracias. A ustedes. Y el sábado la seguimos. Es una proyección mundial, es así. Seguimos con políticas de Estado y usted. Bueno, hoy nos acompaña en este tramo del programa Pedro Guasiesco, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y la Energía en la Argentina y ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, el SUTNA, que estos días sus trabajadores han ocupado tapa de los principales diarios de la Argentina por un conflicto que se viene desarrollando en las 3 empresas del neumático. Hola Pedro, buenas tardes, noches, ¿cómo te va? Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Bien, bien. Escúchame, Pedro, ¿cómo estás viendo el tema del conflicto que está en pleno desarrollo y no se logra establecer las bases concretas? Y me parece que hay como un poco de confusión por algunas cosas que vengo escuchando, leyendo, en cuanto a qué es lo que se está reclamando en este momento, ¿no? Bueno, primero aclarar que el sindicato neumático, el convenio del sindicato neumático y en particular la noticia en marzo de la participación a la ganancia de los trabajadores de Bridgestone, que al día de la fecha significó que se cobre cada uno 975.000 pesos. Bueno, eso es tapa de los diarios, de los medios, desde marzo para acá. Y en el medio de eso, con la conducción, una conducción de un sindicato protagonizado por el Partido Obrero, conducido por el secretario general Crespo, que no tienen demasiado para mostrar, salvo que en el tema salarial fueron siguiendo la inflación y mantuvieron esa cuestión de la inflación, salvo al inicio de la gestión de Macri, que ahí se perdió y un porcentaje del ingreso y no se recuperó nunca, ¿no? Que fue encubierto con un acuerdo de 18 meses para la inflación de un poquito más del año, y ahí esa pérdida no fue cubierta en toda la gestión, y obviamente ante este resultado de participación a la ganancia, había algo que hacer, ¿no? En ese sentido está bien, digo, un sindicato que quiere mostrar gestión, que quiere mostrar resultados. Aclaro que no puede mostrar nada de gestión, la obra social está destruida, los ahorros del sindicato fueron perdidos. Un sindicato que echó a todos los empleados que no eran de su línea e incorporó gente de su partido, o sea, una práctica totalmente antidemocrática. Un sindicato que no se puede destacar. Yo he perdido elecciones 3 veces y he ganado 2, y aposté desde el año 85 estar en un sindicato que garantizara democracia sindical. Obviamente por eso tengo crítica de algunos sindicatos tradicionales, que las cosas hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero me siento, digo, orgulloso con lo de participación a la ganancia, cuando firmé en el 89 un acuerdo de 9 meses con cláusula gatillo y recomposición salarial, y también con haber garantizado que en el sindicato, mientras nosotros estuvimos, hay democracia sindical, que no la hay ahora, porque lo que hay ahora es una conducción que usa método violento para forzar a los trabajadores a aceptar las decisiones que toma la conducción. Pero, sí. Eso puede ser una práctica por ahí en algunos sindicatos de otro tipo que puede ser que sea efectiva, pero en un sindicato de la actividad industrial, a la larga esto lleva a un callejón sin salida, y que lo único que hace es que cuando terminan desafiando el poder del que realmente tiene el poder, que son las empresas, las multinacionales, como le gusta decir a uno, o el grupo nacional importante como es el Grupo Aluar, o sea, empresas poderosas que facturan 3.000 millones de dólares, aunque sean nacionales, u otras internacionales que tienen planta en todo el planeta. Cuando desafían ese poder, ahí viene el problema.
si vos no tenés construido una organización sindical con respaldo genuino de los trabajadores, construido de manera democrática, y que las medidas que se hagan, las medidas gremiales, sean respaldadas porque los trabajadores están convencidos, y las apoyan porque están convencidos y que si tienen que perder algo están convencidos para perder. Bueno, si no tenés eso, vienen estos problemas. Pedro, y si aparte, sí, termina. no, y si aparte vos, al no tener ningún tipo de resultado en lo social, en todas las otras actividades, ponés sobre la mesa un tema que realmente es muy dificultoso, como que las horas del domingo se pague en vez del 100%, como se le paga a nuestro compañero, que se le pague al 200%. Bueno, vos ponés en una situación que no solamente desafías a las multinacionales del sector del neumático, sino desafías a todas las multinacionales del país, a la automotriz, a las químicas, a las petroquímicas, además, desafías a todas las del planeta. Entonces, a medida que esto se va haciendo cada vez más público, este tema aparece sobre el centro de la mesa. Entonces, ahí es donde está el problema. Hace 4 meses que está parado esta conversación entre el sindicato y las empresas y no se resuelve. Y los trabajadores están sin recomponer su salario. Con los porcentajes que están sobre la mesa, hoy los trabajadores tendrían que estar un 50% más. Y yo no digo que no discutamos este tema, que no respaldemos que se discute este tema, pero tiene que ser en la convención colectiva de trabajo, en el lugar que corresponde. No mezclar el ingreso y los salarios de los trabajadores, no incentivar a nuestros compañeros a ir por una conquista que nos puede llevar a un callejón sin salida si no se resuelve como se está mostrando hasta ahora que no se está resolviendo. Te hago una pregunta. ¿Vos creés que el conflicto y la irreductibilidad del gremio se resuelve con la amenaza que hizo Massa de abrir las importaciones o creés que eso empeora la cosa? No, eso no resuelve absolutamente nada. O sea, evidentemente el ministro de Economía, y no tiene por qué saber todo, pero las cubiertas que tienen que ir en un auto que sale de una terminal tienen que estar homologadas. No es que uno porque abra la importación y vengan cubiertas las puede ir y colocar en el auto, no existe esa posibilidad. Esos son meses de trabajo, tienen que venir los inspectores a certificar las cubiertas, los inspectores a certificar las cubiertas de la planta donde se sale. No se puede colocar cualquier cubierta, se tiene que saber de dónde sale, o sea, no es solamente un problema de un contrato de compra y venta con un precio y una cantidad. Tiene que saberse de dónde sale, porque el auto es un vehículo que después está en la calle y si hay un accidente, hay que saber por qué se produjo el accidente, y más si está en juego la cuestión de la cubierta. Pedro, entonces, por ahí políticamente el ministro lo dijo como para decir, bueno, acá yo estoy, está el Estado, voy a poner alguna condición. Pero la verdad que en la práctica no resuelve nada, y el único camino acá es que Crespo busque una solución con las empresas, y si no, bueno, los trabajadores tarde o temprano van a decidir. Pedro, a ver si me queda claro. Hay una negociación para no perder poder adquisitivo del salario y hay otra negociación que son las condiciones de trabajo y la posibilidad o no, como vos negociaste en Bridgestone, de tener participación de los trabajadores en la ganancia o no, como no se negoció en las otras 2 empresas. Por ahí camina el tema y con esto iríamos redondeando que se nos fue el tiempo. Sí, es como que la conducción decidió encarar en un sentido y no rescatar la historia del gremio. Si tenemos participación en ganancia en una empresa, ¿por qué no pelear para tener las otras 2 que no están? ¿Por qué no pelear por la diferencia? Si los de FATE ganan menos que los de Bridgestone, ¿por qué no pelear por eso? Y si no podemos hacer eso porque nos agarramos con una empresa y resulta que Crespo viene de la empresa FATE y está en el 2008 ahí y no lo pudo resolver en estos 14 años, bueno, peleemos por el incremento salarial de todo, busquemos mejorar algo que sea más fácil de poder manejar y que las empresas puedan tener menos objeciones para avanzar, porque acá lo que hicimos fue unir el frente patronal y ahora lo está uniendo al frente patronal del neumático con todo el complejo automotriz y petroquímico del país. Entonces, hay un error estratégico y por supuesto lo que yo digo le puede sonar a algún pseudo izquierdista que uno está por el lado de la empresa. No, es simplemente un llamado de atención. Si vos vas a ir a pelear con un grandote y sos chiquito, bueno, buscate algún aliado, o sea, pensá lo que vas a hacer, porque te estás metiendo en una situación que vas a terminar mal.
Simplemente estamos avisando eso. Y que realmente debería haberse pensado en los trabajadores neumáticos. Y la solución en el tema de los trabajadores neumáticos, y les puedo asegurar que no va a quedar mal, es resolver el tema del salario. Gracias, Es resolver el Pedro. tema del salario que está atrasado. Gracias, queda muy claro el tema. Y esperemos que cuando Gracias. te invitemos de vuelta sea para hablar de tu gestión y no del conflicto. Gracias por Dale, estar. dale. O de Racing. Bueno, no sé, me abstengo de opinar. Yo creo que vos tenés que ser presidente de Racing, ya te lo dije, y los echamos a patada a todos y llevamos a Racing a donde tiene que estar. Pero vos no querés, entonces cerramos acá. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bien, como dijimos al principio del programa con Eduardo, iba a ser un programa harto polémico y con invitados muy pesados. Es un placer tener en Políticas de Estado a alguien que yo conozco de hace muchos años, de muchos ámbitos distintos, el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky. Gracias por estar con nosotros por primera vez, esperemos que no sea la última. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias, amigo. Muchísimas gracias, muy generoso por la introducción y satisfecho y contento de estar acá con ustedes, por supuesto. Gracias por la invitación. Un gusto, Sergio. Nosotros también nos conocemos de hace algunas decenas de años. No digamos tanto. Así es. Sergio, en estos días estuve leyendo, hay un debate en este momento en la Cámara de Diputados sobre el tema de la ley de humedales. ¿Qué nos puedes comentar? Porque es como que se abrió un impasse, hay un proceso de búsqueda de consensos, de consulta con las provincias. Contanos un poquito. Por un lado, creo que la ley de humedales tiene una importancia desde el punto de vista práctico y simbólico bastante fuerte, porque estamos hablando de una ley que tienda a ser un instrumento más para proteger uno de los ecosistemas más frágiles y al mismo tiempo más valiosos, de los cuales la Argentina es un muestrario bastante sólido y potente, y que podríamos ejemplificarlo para quienes no conocen en detalle de qué estamos hablando en, por ejemplo, el delta del río Paraná, los esteros de Liberá, que son estos humedales que cumplen una función vital, por ejemplo, a la hora de prevenir de las inundaciones, de filtrar el agua y de facilitar agua para cuando hay épocas de sequía, etcétera, etcétera. El punto es que también tiene una importancia trascendente este debate, porque creo que pone sobre la mesa una discusión en relación a si la Argentina y su clase dirigente particularmente deja de simplemente vociferar respecto de la necesidad de tener una política más sustentable y más apegada a lo ambiental, o si sigue produciendo como en el siglo XX, sin ningún tipo de registro respecto del daño que provoca y del costo que eso supone hacia el futuro. Y por eso creo que la ley de humedales es tan trascendente, porque lo que fija es el debate respecto de qué tipo de producción queremos desarrollar hacia adelante. Y allí es donde radica la mayor dificultad en la discusión en el Congreso, porque como toda normativa que apunta a mejorar la calidad ambiental, implica tocar intereses.
Cuando vemos un problema ambiental, vemos la destrucción de los humedales o la contaminación, o lo que quieran, lo que estamos viendo es alguien que está externalizando costos. Alguien que está, desde su lógica productiva, haciéndole pagar a la sociedad, a través del daño al bien común, algo que se ahorra de su propio peculio. De lo que estamos hablando con la ley de humedales es, por ejemplo, de si se va a seguir produciendo sin considerar el daño que se les produce, se les provoca, y allí donde muchas provincias y muchos intereses concentrados están muy fuertemente opuestos a que esta ley salga adelante. ¿Eso está en debate en este momento en comisión, en diputado, o ya hay despacho y ya va al plenario? No, perdió estado parlamentario 2 veces. La última, casi diría yo en un paso de comedia, del entonces presidente Mauricio Macri, que el 2 de febrero del 2016, cuando era todavía flamante presidente, anunció en el Día de los Humedales que su gobierno iba a aprobar esa ley. Por supuesto, perdió estado parlamentario 10 meses más tarde, y hoy está intentando recuperar ese estado parlamentario, ese dictamen, en una discusión conjunta de 3 comisiones: Hacienda, Agricultura y obviamente Recursos Naturales. Y lo que se pretendía la semana pasada y no se pudo concretar es obtener ese dictamen conjunto. Ahora, hay como una alteración ambiental, más allá del calentamiento global, que se habla, hay como, uno está vivenciando cosas, y me da la impresión de que nosotros, los humanos de esta tierra, para llamarlo de alguna manera, no terminamos de tomar conciencia y seguimos con algunos hábitos culturales que a mí me llaman la atención, porque creo que desde el gobierno, desde el Estado, nos está faltando también generar conciencia y educación sobre el tema. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy mucho a Paranacito, Entre Ríos. La semana pasada sigo viendo el sistema para desmalezar sigue siendo el fuego. A mí me parece una cosa, es cultural, yo entiendo que eso es cultural, pero mucho riesgo, digamos, y muy complejo, ¿no? Mirá, no quiero enmendarte la plana, pero vos al comienzo señalabas de esta pregunta la supuesta carencia de conciencia individual para poder hacer frente a un cambio cultural que imponga a su vez una lógica productiva más amigable con el ambiente. Yo tengo la sensación de que esa es una coartada que muchas veces de manera inconsciente y bien intencionada asumimos para no discutir lo que verdaderamente tenemos que discutir cuando hablamos de medio ambiente y de ecología, que es el modelo económico. Claro, claro. Y la ausencia del Estado, muchas veces, acobachado detrás de la idea de que, bueno, el problema es que la gente no tiene conciencia. A ver, es cierto que, por ejemplo, en el caso que vos mencionás de Paranacito, como en casi todas las islas de Entre Ríos, como casi en toda la producción ganadera de la Argentina, se usa el fuego porque es más barato, porque es más práctico, porque es más eficaz, porque le prendo fuego y me olvido del problema. Pero no es una excusa cultural cuando lo que tenés hoy es un escenario de una adversidad climática tan colosal, con una sequía tan profunda, con una bajante del río Paraná tan pronunciada, que lo que era una acción cultural se convierte en un acto criminal. Tan sencillo como eso. Y en este contexto está declarada la emergencia ígnea, está declarada la emergencia hídrica, está prohibido. Por lo tanto, está prohibido. A mí me importa, con todo respeto, 3 pepinos si lo hacía tu papá, tu abuelo, tu tío, tu primo, si en el siglo pasado. Hay que adecuar las prácticas productivas a la realidad que impone el cambio climático, porque de lo contrario estamos yendo por 2 vías paralelas que nunca se van a tocar, salvo en el infinito. Una que dice, uy, mirá, estamos en cambio climático, qué drama que estamos viviendo, y otra que dice, sigamos haciendo todo como lo hacíamos siempre, total, no pasa nada. Ahora, Sergio, si hay algo que a vos no se te puede negar, y yo realmente celebro que sea así, porque
ante tanto incompetente e inútil dando vuelta por ministerios, secretarías. Lo viví yo cuando era funcionario, así que no tiene por qué ser distinto ahora que vos estás en ese lugar. No se te puede negar el expertise, ¿sí? Claro. Bueno, no se te puede negar tu laburo como periodista en la televisión pública, en la televisión de cable. Y te metiste con dos temas. Usaste la palabra tan temida, fuego, y usaste economía y a quién responde determinado tipo de actitudes o de acciones, como por ejemplo prenderle fuego a todo. ¿Y qué hacemos con eso? Porque si la gente no toma conciencia, como te decía Eduardo, a partir de una comunicación muy fuerte, y ya sabemos quiénes son los que queman, ¿no? ¿O no sabemos? Sí, no importa si lo sabemos con nombre y apellido, pero sí sabemos qué intereses representan. Acá el tema, por supuesto es importante que la gente tome conciencia, pero creo que el primero que tiene que tener conciencia y tomar conciencia es el Estado. El Estado. Claro. El Estado, en sus distintos niveles, y entender que las conductas sociales, los comportamientos sociales en materia productiva, en materia económica, en materia agropecuaria, en la materia que quieras, no se modifican por la suma algebraica de las conciencias individuales. Se modifican desde políticas públicas, diciendo esto se puede y esto no se puede, señores. Y se terminó. Y yo creo que el gran problema de la política ambiental, como de otras cuestiones de la política pública, es que el Estado es un poco culposo a la hora de decir, muchachos, esto no se puede hacer más, hay que hacerlo de otra manera. No se puede prender más fuego en estas condiciones. No se prende y se terminó. Y si engancho a alguno de los que sabemos quiénes son que prenden fuego, y ahí le tengo que caer con todo encima. Aun cuando tengan aliados en la justicia, cuando miren algunos para otro lado, etcétera, etcétera. Pero todavía tenemos, insisto, un Estado culposo que arrastra una idea, para mí equivocada, de que la cuestión ambiental es un obstáculo para el desarrollo económico. Ahora, Digamos, esto que voy a decir lo dice el Papa, no es algo que dije yo. El Papa escribió en la encíclica Laudato Si que si llegamos hasta acá, destruyendo el planeta de todas las maneras posibles, en nombre del progreso, hay que redefinir progreso. Porque esto no es progreso. Claro. Sergio, y decime, ¿hay suficiente poder o estructura, poder de policía, estructura del Estado para controlar, para hacer cumplir la legislación, para poner límites? ¿O ustedes se sienten con cierta impotencia de meterle control a la voracidad económica? Buena pregunta. Nos sentimos con impotencia, por supuesto. No hay lo suficiente. Pero básicamente porque no tenemos, el Estado argentino y muchos estados en el mundo, todavía la convicción y por ende la tradición de tener políticas consistentes en una determinada dirección en este tema y sostenerlas en el tiempo. Voy a poner un ejemplo, hablábamos del fuego recién. Nosotros en el Ministerio de Ambiente recibimos el Plan Nacional de Manejo del Fuego en agosto del 2020. El gobierno anterior, el gobierno de Macri, lo había disuelto dentro del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad se dedicaba a perseguir delincuentes y a apagar el fuego. Un disparate conceptual. Pero cuando recibimos ese plan de manejo del fuego, descubrimos que en los 20 años anteriores de su existencia, y por supuesto en los últimos 4 del gobierno de Macri, no se había acumulado nada, no teníamos nada. Pero nada es nada. Ni presupuesto, ni autobombas, ni camiones, ni manguera, ni balde, nada. Y hemos construido de cero eso, y estamos muy orgullosos de lo que hicimos hace pocos días, presentamos en Tecnópolis una entrega de equipamiento con camionetas y un montón de autobombas y de todo, por más de 2.000 millones de pesos, porque
hicimos lo primero que creemos que hay que hacer para desarrollar una política pública, que es encontrarle el mecanismo de financiación. Impulsamos un cambio legislativo que hace que el plan de manejo del fuego se financia desde hace poco más de 1 año y medio con una alícuota del 3 por 1000 de todas las pólizas de seguro que se emiten en la Argentina. Y eso da un fondo que se administra en el vice. Y entonces cualquiera que esté sentado en mi sillón el día de mañana va a saber cuánto se va a recaudar este año, cuánto se va a recaudar el año siguiente, y por lo tanto va a poder invertir y va a poder comprar a futuro y tener una política pública. Eso es una política pública. Bueno, nunca existió eso en el Estado argentino. Jamás. Y eso implicaba no tener política ambiental en este aspecto. Ahora que tenemos esto y que podemos proyectar, podemos pensar en ir contra la justicia o sobre la justicia y decirle, muchachos, hay que ir en contra de esta gente y denunciarlos, porque ahora tenemos herramientas para poder decir que podemos apagar el fuego. ¿Sabés cómo se llama el programa, no? Por supuesto, por eso repetí tantas veces la palabra concepto política de Estado. ¿Y qué, decime, sin hacer futurología política, cómo te ves en el año y medio que te queda de gestión en relación a los objetivos que te trazaste cuando entraste? Nosotros tenemos aquí al lado en la oficina que ocupo en el Ministerio de Ambiente un pizarrón que con mis colaboradores más cercanos llenamos de las ideas que queríamos desarrollar. Lo hicimos en diciembre del 2019. Y cada tanto lo miramos, no son tantas, son 6, 7 cosas nada más, y verdaderamente estamos bastante orgullosos de que en la mayor parte de ellas estamos encaminados. La de fuego es una. Yo me voy a ir de esta gestión con el orgullo de dejar en pie y con el elemento más determinante que hace una política de Estado, que es, reitero una vez más, la cuestión financiera y económica, un plan de manejo del fuego que, salvo que seas un tremendo turro y decidas destruirlo, no tenés manera de desarmarlo. Lo mismo hicimos con el tema de residuos. Discúlpenle. No, está perfecto. 30 segundos. Este ministerio, en este lugar donde estoy yo, tenía un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que había sido negociado en el 2014 y que recibió sus primeros desembolsos en el 2016, y que cuando llegamos aquí, el Banco Interamericano de Desarrollo nos llamó y dijo, venga muchachos, este préstamo está caído y lo tenemos que dar de baja por subejecución. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! De los 150 millones de dólares que se habían otorgado en el 2014, el anterior ministro de Ambiente, el señor Sergio Rabino Bergman, solamente había ejecutado el 18% a lo largo de 4 años. Nos comprometimos, solicitamos 2 meses para poner en marcha de vuelta el préstamo, lo logramos, instalamos algunas condiciones que nos pidió el BID, etc. Y resulta que en 2 años y medio que llevamos de gestión, ejecutamos el 90% de lo que teníamos disponible y el 10% más se va a ejecutar de acá a fin de año. Y tenemos 8 proyectos de construcción de plantas de tratamiento en marcha que se van a terminar antes de mitad del año que viene. Y gracias a ese nivel de ejecución, el BID, junto con el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo, que trajo el propio BID a la mesa, acaban de otorgarnos 450 millones de dólares de préstamos para los próximos 4 años. Es decir, que cuando yo me vaya de acá, a mi sucesor le voy a dejar una montaña de dinero para poder poner en marcha y desarrollar una política pública, una vez más, una política de Estado en materia de tratamiento de residuos, para romper con la tradición de los 5.000 basureros a cielo abierto que tiene la Argentina. Bueno, pero vos compraste televisores, ¿no? Ni uno. Hay gente que se traía los televisores en Moquebú. Recién logré que me instalen un televisor en mi oficina hace 2 meses. No me pongan ni cable, no quiero, solo quiero ver las noticias, a ver si dice que me lo puse para mirar fútbol todavía.
Che, Sergio, muchas gracias por esta charla. Espero que no sea la última y que bueno, que lo que tengas para transmitir uses. Siempre está a tu disposición, Sergio, el programa para lo que necesites. Gracias a ambos, de verdad. Saben que los respeto y los aprecio mucho. Por lo tanto, me tienen aquí para cuando ustedes lo necesiten. Gracias. Un abrazo. Bueno, un programa de Racing hoy. Bueno, demasiado hinchas de Racing. Todos de Racing, menos este que se sentó acá, que es el mejor periodista, Alejandro, Sí. que no sé de qué cuadro es, lo conozco ¿No? hace 30 años ¿Sí? y nunca me dijo. Yo sospecho sospecho que viene de ahí, ¿Ah, sí? viene aleteando, Mirá. pero el padre nunca me lo dijo, se murió y no me dijo de qué cuadro era el hijo. Mirá. Pero realmente qué buen programa, ¿no? Bueno, muy interesante. Yo creo que hay una cantidad de cuestiones básicamente en la reflexión sobre los odiadores, pero también en la cuestión ambiental para seguir profundizando. Yo creo que nos va a acompañar el resto del año porque son temas Hay que mucha hacen, tela para cortar, ¿no? Sí, son temas que hacen a construir una Argentina distinta que mire realmente el siglo XXI. Terminar con el odio, preservar el ambiente, generar condiciones amigables para la producción y una producción que sea de calidad, ¿no? Pero aparte prenderle fuego al país, ¿no? Terrible eso. Porque para cosechar soja. No, es terrible. Pero vos sabés que yo lo veo, es soja, son vaquitas, algunas zonas para urbanizarse. Claro. Realmente lo que decía acá Sergio Federovici, el viceministro, no es solamente un tema sentimental, hay intereses concretos, hay intereses en puja concretos, y hay algunos que no le importa cuánto afectan al ambiente, cuánto afectan a su calidad de vida, cuánto perjudican a ellos mismos y a su descendencia, porque ¿qué mundo vamos a dejar? Me parece que es un tema que nos tenemos que preguntar en este siglo XXI. Nos hacen señas, como siempre allá el sector estalinista hace así de tener que ir. Muy bien. Pero bueno, me gustó el programa, está mal que lo diga yo. Y nos volvemos a ver el sábado próximo por Somos, Canal 7 de Cablevisión. 517 de Flow y por supuesto por YouTube para el día que quieran y cuando quieran. Y vamos a ver si atendemos... Política de Estado, ¿no? Política de Estado, vamos a ver si atendemos a su amigo Larreta. La próxima. La próxima. Me gusta. Chao, gracias por dejarnos entrar en su casa, pásela muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.